Este es uno de esos vídeos en los que voy a condensar mucho valor, entrenadores personales que están vendiendo por videollamada y que quieren maximizar sus resultados entendiendo mejor el proceso, entendiéndose mejor a ellos mismos y entendiendo mejor al prospecto. Esta va a ser una mini formación estratégica que voy a dar antes de que acabe el año, porque sí, porque me apetece, porque el objetivo de este canal es formar de verdad, es que tengas un contenido en YouTube con el cual poder aprender, poder formarte de una forma gratuita. Es decir, yo esto ya sabes que en 21 vídeos que llevo en ningún momento te he pedido nada a cambio, ni muchísimo menos, como mucho lo que te he pedido es que te suscribas, pero nada más, ni incluso ni eso. Lo hago porque quiero, porque me apetece y porque de verdad, o sea, es una información de mucho valor, es una información contrastada 100% con elementos científicos, con análisis de conducta, con elementos de comportamiento humano, y que estoy 100% seguro de que van a suponer un antes y un después. Así que espero que te quedes con todo esto. Esto es una formación para ver y para atender, para escuchar, no para ver en el coche, no para verla mientras estoy haciendo algo, sino para coger papel y boli, para estar atendiendo y para poderle sacar el máximo provecho. De verdad, utilízalo, ya que lo tienes, utilízalo. Bueno, capítulo 21-22, ya no recuerdo muy bien. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta. Antes de nada, feliz Navidad y felices fiestas, espero que lo estés pasando maravillosamente bien. Voy a ponerme ya al tajo porque no quiero perder ni un solo minuto. Bueno, esta mini formación estratégica que he preparado para entrenadores va a consistir en un lavado de mente, literalmente, en exponer ciertas verdades o ciertas cuestiones que, repito, esto no es una cuestión que diga yo que a mí me venga bien, porque estoy totalmente en contra de eso. Yo no formo a nadie en función de lo que a mí me funciona, porque yo, Pablo Luna Morilla, tengo una forma de hacer las cosas en función, bueno, de todas las experiencias de mi vida, de mis aptitudes, de mi actitud, de todo lo que he aprendido, de mis creencias, de todo. Pero yo no puedo pretender que lo que a mí me valga le pueda valer a otra persona, porque somos todos muy diferentes. Entonces, la única forma de poder garantizar resultados es democratizar esto a través de la ciencia, a través de un pilar que sea objetivo 100% y que seamos nosotros, en este caso un entrenador, un nutricionista, yo, que seamos nosotros los que nos adaptamos a eso, porque es la única forma irrefutable en la que podemos poder entender mejor a las personas y facilitar a que ellos tomen decisiones. Por tanto, esto es una cuestión que quiero que entiendas desde esta base. Bien. Bueno, para poder mejorar resultados en una videollamada de venta siendo entrenador personal, tienes que tener en cuenta que lo vamos a fundamentar en el famoso triángulo de los resultados que ya he hablado en algunos momentos. Bueno, el famoso triángulo de los resultados se compone de 3 pilares. El primer pilar, que es la información, es decir, la teoría que yo voy a obtener, la información de valor que yo voy a poder tener para poder transformar y para poder adaptarme mejor a este proceso, la mentalidad correcta que yo voy a tener que tener para poder ejecutar mejor este tipo de situaciones, y luego mi creencia, todas las cosas que durante el pasado yo haya ido absorbiendo, que actualmente conforman mi sistema de creencias, lo que yo creo cuando empiezo en una videollamada, mis miedos, mis preocupaciones, mis condicionantes, todo aquello que hace pues que configure, como he dicho, el sistema de creencias. Bien. Para poder hacer una buena videollamada, o para, más que para poder hacer una buena videollamada, para tú poder generar un proceso de transformación, es decir, pasar de un estado A a un estado B, un estado A, por ejemplo, si actualmente sufres en el proceso de la videollamada o te gustaría hacerlo mejor, o hay alguna etapa de la videollamada de venta en la que no lo pasas bien, tienes que entender que para garantizar resultados, nosotros desde el estudio de la neurociencia no vamos a buscar nunca que puedas tener durante un mes muy buenos resultados, sino lo que vamos a obtener, lo que vamos a intentar siempre es que puedas mantener los resultados a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses y de una forma estable, ¿bien? Porque garantizar resultados estables a lo largo del tiempo es lo único que nos denota que has podido entender el proceso, que has empezado a entender cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las personas, y que eres camaleónico, que eres capaz de poderte adaptar a cualquier tipo de situación, a cualquier tipo de prospecto, independientemente si lo tienes muy claro o no lo tiene tan claro, ¿ok? Entonces vamos a entender que para poder hacer ese proceso de transformación de un punto A a un punto B, nosotros necesitamos 3 pilares, la confluencia de 3 pilares. Como he dicho, el pilar 1 es la información, la mentalidad y la creencia. ¿Qué quiere decir esto? Como ya he dicho en algunas ocasiones, da igual que tú veas vídeos de YouTube, es decir, que tú obtengas información, si luego tu mentalidad y tu creencia no se transforman, es decir, no se adaptan al proceso. Porque como tú bien sabes, si yo ahora mismo te doy la clave para ser millonario en una hoja,
tal cual lo he hecho yo o lo ha hecho cualquier tipo de persona, pues entenderás que aunque yo te dé exactamente la receta, pues seguramente no solo te valga con la información, también vas a necesitar, pues, joder, por la mentalidad y la creencia para poder ejecutarlo. ¿Por qué, por ejemplo, con una persona que le ha tocado la lotería se acaba arruinando? Porque su mentalidad y sus creencias no están adaptadas a esa cantidad ingente de dinero. ¿Por qué si yo soy el mejor paellero del mundo y se me da muy bien hacer paella, soy el mejor del mundo catalogado por concursos y tal, y ahora digo, bueno, pues voy a formar a 5 personas y le voy a dar exactamente mi receta, tal cual lo hago yo? ¿Por qué a esas 5 personas no les sale igual la paella? Porque no solo es cuestión de información, también es cuestión de mentalidad y de la creencia que hayamos ido estipulando a lo largo de todos nuestros años de vidas, nuestro sistema de creencias. Bien, por tanto, esto lo único que quiero es que haga un efecto open mind, que estés dispuesto, estés abierto a poder entender más allá de mejorar un porcentaje de ratio de conversión, más allá de una formación de, oye, pues haz esto y luego resuelve esta objeción de tal forma. Esto va muchísimo más allá de todo esto, ¿ok? Nosotros utilizamos la neurociencia, la conducta y la psicología social para poder comprender mejor el proceso y para obtener resultados estables a lo largo del tiempo. Bien. Bueno, vamos a ir tocando pilar por pilar. Esto es exclusivamente destinado a entrenadores y quiero que entiendas varias cosas. El sector del entrenamiento online, del entrenamiento personal, yo llevo muchísimos entrenadores y he llevado muchísimos entrenadores y he formado exclusivamente en eso, en videollamada de venta. Y para un entrenador personal, obviamente, si me estás escuchando, espero que seas un entrenador personal. En el sector del entrenamiento personal pasa una cosa, ¿no? Al igual que en todas las profesiones. Yo sé que tú eres entrenador personal, pero el hecho de saber vender o el tener una destreza comunicativa o el entender qué pasa en la mente de una persona, no tienes por qué saberlo. Bien, eso es lógico, es lícito y es comprensible. Pero seguramente si estás aquí en este vídeo es porque sientes que tienes una relación relativamente tóxica con el proceso de la venta o que sientes que falta algo, que te falta mayor conocimiento, mayor comprensión o que todo lo que has aprendido hasta ahora no te ha dado un proceso de comprensión saneado y por lo cual hace que no disfrutes del proceso que tienes actualmente, ya sea en el proceso de objeciones, necesitas mayor claridad al respecto de esto. Bien, bueno. Hasta ahora, como te he dicho, nosotros tenemos que intentar entender que para que tú llegues a disfrutar de una videollamada de venta, para que tú llegues a hacerla bien de verdad y poder obtener resultados constantes a lo largo del tiempo, no es solo cuestión, como te he dicho, de información, sino tiene que haber un proceso de transformación. La información tiene que pasar por mí, pero tiene que generar un cambio, ¿bien? Para generar ese cambio necesitamos hacer otro cambio en la mentalidad y en la creencia, ¿bien? Al igual que el ejemplo que te he explicado antes del tema de la lotería. Bueno, vamos a empezar con el punto número 1, que es el punto de la mentalidad, ¿ok? ¿Qué tiene que pasar? Vamos a dejar la información para lo último, que te voy a dar varios tips para que puedas entender y comprender mejor el proceso. Esto es una formación estratégica para entrenadores. Bien, el sector del entrenamiento se dedica normalmente pues a la pérdida de grasa, al aumento de la ganancia muscular, entrenadores que se dedican a tema también de dolor de espalda, de diabetes, de tal. Pero bueno, vamos a hacer algo genérico y vamos a hablar de la pérdida de grasa. Bien, ok, cuando hablamos del punto de mentalidad, vamos a poner por aquí mentalidad. Es muy importante, porque seguramente vengas de algún tipo de formación, es importante que entiendas dos cosas, ¿ok? Que el factor de la comparación, bien, cuando digo el factor de la comparación, esto es súper importante entenderlo porque muchas veces me han llegado muchas personas de otras formaciones que cuando entran en una videollamada están en un proceso en el cual pues están más pensando en el amigo o la persona que tienen en la formación que facturan más que ellos, o que saben lo mismo que ellos o menos que ellos y no facturan lo mismo, más allá del proceso de la venta en sí. Vamos a hablar de la comparación y vamos a hablar de la transacción. Bien, el proceso de comparación y transacción. Cuando hablamos de mentalidad, hablamos de cómo yo puedo, a través de mis pensamientos, estar alineado para tener sobre todo una conducta correcta a la hora de poder transicionar una videollamada de venta y poder transitarla de una forma positiva, de una forma optimista, de una forma saneada, que no sea tóxica. Bien, primero vamos a tocar el punto de comparación. He hablado en muchas ocasiones que una de las cosas que os pasa más a los entrenadores que venís de otro tipo de formaciones es que os comparáis mucho.
seguramente en algún momento te habrá picado el gusanillo y habrás pensado, coño, ¿cómo este tío o esta tía que sabe menos que yo, está facturando más que yo, está cerrando más videollamadas de venta que yo o vende más que yo? ¿Por qué? Porque él sí y yo no, si yo sé más que él. Bueno, la cuestión no es esta, la cuestión no es saber por qué una persona vende o por qué una persona no vende o lo que sepa o lo que no sepa. La cuestión es lo que ese ejercicio de comparación está generando en ti, ¿ok? O sea, necesitas empezar a tener una mente más abierta. Yo siempre digo que la cuestión es intentar pensar no en un granito de arena en una playa inmensa, sino en la playa en sí en su conjunto, en la arena, en el agua, en la sombrilla, en la gente, en las gaviotas, en el sol, en las nubes, en el cielo, en todo, ¿no? Entonces, no nos valen aquí las mentes reduccionistas, porque esta persona que sabe menos que yo vende más que yo, cierra más que yo. No, la cuestión es, ¿qué está generando en ti ese ejercicio de comparación? Ya te digo yo que todo ejercicio de comparación que se relacione desde el apartado de, oye, ¿por qué él sí y yo no? Se genera a través de un punto de comparación que hablamos con dosis alta de toxicidad. Es decir, él tiene una información que yo no sé y a mí me frustra, porque yo quiero llegar a ese punto y yo no puedo. Eso hace que la estima que yo tenga de mí disminuya porque entiendo que yo no tengo las mismas herramientas o que estoy en inferioridad y que no puedo obtener los mismos resultados. Por lo tanto, eso me merma la autoestima. Me merma el poder que tengo sobre ser positivo, sobre el llevar la videollamada de una forma correcta. Me merma en general, ¿bien? Y esto es súper importante entenderlo, que al final la única persona con la que tienes que comparar, y esto parece un tópico, pero es que es así, la única persona con la que tienes que comparar es contigo. Es que es la verdad. Es que al final el único responsable aquí de vender y no vender eres tú. La persona que está enfrente tuya, que sabe menos que tú y que vende más que tú, es diferente a ti y tiene otro tipo de condicionantes en su vida, tiene otro tipo de preocupaciones, tiene otro tipo de aptitudes positivas y negativas, y es imposible que te compares con ella porque esa persona lleva su proceso. Esa persona tendrá otras carencias en otras áreas, pero en un área determinada pues se le da bien o simplemente lo ha aprendido a hacer de una forma diferente. Por tanto, no se trata de mirar hacia lo exterior, se trata de intentar sanear lo interior, ¿ok? Para trabajar simplemente desde dentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Lo de fuera me importa, me frustra y quiero trabajar lo de dentro. No, primero trabajo lo de dentro y después exteriorizo hacia afuera. ¿Bien? Entonces, esto es un proceso tuyo, es un proceso interno tuyo 100%, es un proceso que tienes que vivir contigo mismo. Si yo hoy cierro una, no es cuestión de que mañana quiera cerrar dos, la cuestión es ¿por qué solo cierro una? ¿Qué pasa dentro de mi mente para no cerrar dos? ¿Qué estoy haciendo yo mal? No es qué está haciendo mi cliente mal o por qué mi cliente es un cabrón o por qué mi cliente no hace determinadas cuestiones. No, todo empieza desde dentro. ¿Qué parte de responsabilidad tienes tú en no obtener los resultados que tú quieres? ¿Bien? Y para eso es importante que el ejercicio de comparación esté saneado, es decir, que esté contigo mismo, no con el exterior. No te importa nadie, aquí no existe nadie, solo estás tú frente a ti mismo en tu espejo, ¿ok? Empieza por ahí, desde esa base. Tienes que tener una alineación correcta de tus pensamientos para poder hacer ese ejercicio de transformación y poder obtener buenos resultados en el ámbito, en este caso que nos acontece como entrenador personal en el ámbito de la venta. Deja de compararte con otros entrenadores. Súper importante. Bien. Segundo punto, perdón. En el apartado de la mentalidad, la transacción. Bueno, ya hablé en un capítulo pasado de que cuando yo ejerzo ese punto de comparación, yo empiezo a tener una mente reduccionista. ¿Qué quiere decir una mente reduccionista? Que yo solo estoy mirando por el punto comparativo de la transacción. Es decir, él vende más que yo, ha vendido 2 y yo solo una. Él ha facturado 10.000 y yo he facturado 8.000. Él ha facturado tal y yo he facturado cual, ¿no? Hacemos una visión muy reduccionista. No tenemos en cuenta los factores ambientales, los factores socioeconómicos, los factores culturales, los factores de creencia. No tenemos en cuenta nada de eso, sino es una mente muy reduccionista. Solo me estoy fijando en el granito de la arena, no me estoy fijando en la playa en su conjunto. Entonces, cuando yo ejerzo ese punto reduccionista, ya solo se basa todo lo que hago se basa en dinero. Bien, entonces empiezo a entender que el propósito de mi vida está empezando a cambiar. Yo me estoy empezando a perder en un camino en el cual es un camino de exigencias, es un camino de presión, es un camino de tener que estar a la altura continuamente, y es un camino en el que es muy fácil perderse y en el que es muy fácil empezar a que la balanza se posicione más desde la parte económica transacción que desde la parte de la ayuda y desde el amor propio por querer ayudar a las personas a cambiar su situación.
Si yo te digo, oye, en una balanza de 0 a 10, y que conste que este ejercicio que voy a pedirte que hagas es un ejercicio que si mientes te estás mintiendo a ti mismo. A mí me importa absolutamente nada, -1, pero es una cuestión contigo misma. Tienes que aprender a ser sincero contigo mismo como entrenador personal que eres y como persona que eres, como ser humano, porque la base del cambio está primero en la aceptación y en entender que tengo un problema o en entender que hay algo que sé que tengo que solucionar. Realmente cuando entras en una videollamada, ¿qué peso de 0 a 100 le pones en la transacción, en el dinero, y qué peso le pones en la ayuda? Sé sincero. 50-50, 30-70, 10-90... Bueno, si estás aquí en este vídeo y eres sincero 100%, seguramente haya un peso más alto en el apartado transacción económico que en el apartado propiamente del concepto de ayuda, del concepto de dar y del concepto de solucionar un problema que tiene alguien, ¿bien? Es decir, recuerda que el concepto de ayuda es el propósito real, ¿ok? Es decir, si realmente estás en el negocio de entrenador personal y te gusta lo que estás haciendo, iniciaste esto porque te gusta el cambio que generas en las personas, cómo las personas pasan de un estado A a un estado B, cómo las personas llegan a ser más felices gracias a tu conocimiento, gracias a tu ayuda, gracias a tu presencia, gracias a tus herramientas, ¿bien? Y es, como te he dicho, cuánto ocupa el proceso de la transacción, el proceso económico, ¿no? Si yo tengo una mala relación con la venta, todo empieza desde el apartado de: es probable que en el momento en el que yo inicie la videollamada, ya si a lo mejor en ese mes ya no he facturado lo suficiente o ya me estoy comparando, ya sea solo por voy a vender para aumentar mis ingresos, para vender, y lo voy a intentar hacer a toda costa y voy a intentar utilizar todas las herramientas posibles que tenga, aunque tenga que manipular, aunque tenga que venderle a alguien que ese alguien no lo necesita, me da igual. Y eso sobre todo se ve cuando yo tengo sensación de pérdida de tiempo, cuando no he vendido o cuando me molesta, cuando alguien me dice que no. Es importante entender dónde estás posicionado, en concepto ayuda, en concepto transacción. ¿Para qué? Para poder tener una mentalidad correcta y para que esta parte del triángulo le hagamos un check y tengamos una correlación de pensamientos alineada para poder hacer este proceso de transformación de una forma correcta. Aparte de la mentalidad de un proceso de pensamiento adecuado, está el sistema de creencias, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que creo sobre mí, sobre mis capacidades? ¿Qué es exactamente lo que creo sobre si puedo o no puedo? Sobre si soy bueno o no soy bueno, sobre si soy seguro o no seguro, sobre si soy seguro o inseguro, sobre si el precio al que vendo es acertado o no es acertado. Vamos a hablar de otra de las partes importantes de esta formación estratégica, de lo que nosotros denominamos el sistema de creencias. ¿Cuáles son los condicionantes que a mí me hacen no poder obtener un buen resultado en una videollamada de venta? Bueno, en el sistema de creencias, ¿ok? Es muy importante entender, vamos a poner por aquí creencia. En el sistema de creencias es muy importante entender que todo lo que yo creo que soy no es ni verdad ni mentira, sino es lo que tú quieres que sea, ¿no? Si tú sientes que eres bueno vendiendo, pues perfecto, eres bueno vendiendo. Si crees que eres malo, también. Todo es, lo que quiero que entiendas de esto es tu constructo, es decir, es lo que tú te has creado de ti mismo, porque todo, absolutamente todo es cuestionable, ¿no? Entonces, ya de por sí intento en la medida de lo posible que todo te lo cuestiones. Es decir, si tú te dices que eres bueno, si tú te dices que tú eres seguro, te dices que eres inseguro, cuestiónatelo. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la base de esto? ¿No? Es decir, ¿de dónde me viene? Entonces, la creencia es súper importante, ¿no? Y es súper importante empezar a poder entender cuáles son las bases para que yo pueda empezar a trabajar esto de una forma adecuada. Bien, en el sector del entrenamiento personal, en el sector de una videollamada de venta, es importante entender la creencia desde una apartado de, como he hablado, de los condicionantes. Es decir, ¿qué hay antes de una videollamada, durante y post videollamada que a mí me condicione a la hora de obtener un buen resultado? Por ejemplo, si yo antes de la videollamada ya me pienso que al no haber cerrado 4 videollamadas, ya una quinta ya no la voy a cerrar. ¿Por qué? Porque si no cierro 4, llevo una mala racha y yo no voy a estar en el punto adecuado para tal. Si llevo 4 videollamadas no cerradas y quiero una quinta y lo quiero hacer perfecto porque tal, me autoexijo. Si yo durante el proceso de la videollamada, si yo durante el proceso de la videollamada, pues por ejemplo me encuentro a un prospecto monosilábico, que es un prospecto monosilábico, aquel que a lo mejor no me da tanto juego, no es tan sociable, me responde con sí, con no, ya me voy a pensar que la persona pues no me va
no me va a acompañar bien durante el proceso y ya voy a tener una sensación de pérdida de tiempo porque no la voy a conseguir vender, porque no es un prospecto con el que yo disfrute o con el que me suelan comprar. A nivel de creencia también entendemos de que si una persona, por ejemplo, no tiene dolor, no voy a poder venderla. Si, por ejemplo, que una persona cuando me dice me lo tiene que pensar, ya significa que yo no voy a poder transitar sobre ese tipo de circunstancias y la voy a poder resolver de una forma favorable, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los condicionantes que te hacen empezar a generar un punto tóxico / negativo sobre el proceso de la videollamada de venta? En el caso del entrenamiento personal hay varios y están muy identificados, ¿no? Bueno, cuando digo que hay varios están muy identificados, es muy simple, esto es muy simple de entender. Y es que, como he dicho, un entrenador personal es bueno entrenando y como tal tiene que aprender a entender que si ha hecho formaciones de ventas en la cual se ha relacionado la venta con presión, fricción, con vender a toda costa, cerrar en videollamada, tienes que entender que lo que tú has creído sobre la venta actualmente seguramente sea un proceso con una connotación negativa. Es decir, yo para vender necesito presionar, la gente si no me compra me están mintiendo, yo si no vendo pierdo el tiempo, yo solo voy a gastar o perder mi tiempo si tú me compras, yo solo voy a entender que quieres comprarme si me compras ya, no mañana. Es decir, tú tienes que entender que a lo largo de todo este tiempo has confabulado una serie de creencias que te han posicionado sobre una forma de entender y de estar al principio de la videollamada, durante y post llamada, que te hacen no comprender el proceso de la forma realmente que tienes que comprenderlo, de una forma positiva, de una forma estable, de una forma que te permita poder conseguir resultados estables a lo largo del tiempo. Bueno, cosas que debes saber de los puntos de creencia. Lo primero, es súper importante que nosotros antes de cada videollamada iniciemos un proceso medianamente de saneamiento para que entremos en una videollamada de una forma medianamente estable a lo largo de todas las videollamadas, ¿no? Y para la creencia es muy importante entender que yo cuando estoy preguntando o cuando estoy en el proceso de la venta, yo no pregunto para vender, sino para entender. Yo tengo que programar mi mente precisamente desde el punto de la ayuda y no desde la transacción. Cuando yo relaciono la transacción, es decir, vender con transacción, yo pienso que estoy en una videollamada para vender, y ahí es donde se relaciona el apartado negativo, donde viene la expectativa y la presión. Yo hago esto para obtener un fin. Pero sin embargo, si yo lo hago desde el ayudar, es decir, desde el entender, desde lo hago de una forma proactiva porque me gusta lo que hago y porque mi principal objetivo es poder que tú pases de un estado A a un estado B, es decir, que me nace desde un amor propio, desde un yo no te doy para esperar algo a cambio, sino yo simplemente te doy y ya decidirás tú. Si yo entiendo la videollamada de venta desde esa base, yo me permito ser yo me permito poder preguntar determinadas cuestiones, poder normalizar ciertas cosas, poder naturalizar ciertas cuestiones, poder generar humor y no estar tenso. Tienes que entender que tu creencia actual te hace empezar a una videollamada desde un punto de vista de supervivencia. Estás en tensión constante, sientes que estás en una selva sin ningún tipo de armadura y que hay varios tigres y que esos varios tigres te van a atacar y escuchas rugidos constantes. Es imposible que disfrutes una videollamada o que la hagas de una forma correcta o que naturalices ciertas cosas si tú sientes que realmente estás ahí porque quieres generar una transacción únicamente, es solamente la parte que te importa, ¿no? Entonces nosotros no preguntamos, no indagamos, no resolvemos, no estamos en una videollamada para vender, es decir, desde el apartado de transacción, estamos desde un apartado de entendimiento y de comprensión, es decir, desde un apartado de ayuda. Yo gestiono desde el amor, no desde el miedo, yo gestiono desde el yo te doy lo que sé sin esperar nada a cambio, desde un amor sin condiciones, desde una ayuda sin condiciones. Si yo la gestiono con condiciones y hay algo que se interpone entre el resultado que quiero
y tú, pues me voy a enfadar contigo, me voy a enfadar conmigo y el proceso se va a joder. Y es importante que entiendas esto porque todo está en ti. Tienes la responsabilidad de la venta y la responsabilidad de la no venta, ¿ok? Entonces tienes que empezar a entender a nivel de creencia de que ya no estás preguntando, no entras en una videollamada para vender, sino para entender, y lo estás gestionando desde el concepto de ayuda. Y eso te lo tienes que repetir cada vez que entres en una videollamada. Eso te lo tienes que repetir cada vez que estés en un proceso en el cual tengo una videollamada, no he cerrado 4, bueno, pues me voy, entro en la siguiente y me repito este mantra una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Qué creo de mí mismo? ¿Qué creo del proceso? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Cuál es mi creencia? Porque cuando una persona está operando, en este caso desde el ayudar, desde el entender y no desde el vender, no hay condicionantes que me hagan poder precisamente condicionarme hacia un apartado negativo. Si yo lo hago desde el dar sin esperar nada a cambio, si una persona es monosilábica me da igual, la voy a comprender igualmente y voy a tratar de adaptarme a ella. Si una persona me dice se lo tiene que pensar, da igual, yo no espero de ella la transacción, yo no tengo una expectativa con esto, yo simplemente quiero intentar preguntar para comprender, para entender qué es lo que está pasando y poderle dar una solución para que esa persona consiga lo que verdaderamente quiere. Es decir, mi propósito, pasar de un estado A a un estado B. Hay que empezar a estipular este sistema de creencias dentro de un proceso de videollamada, sobre todo en el sector del entrenamiento personal, porque se os mete mucha caña con el cierre en llamada, con el vende, con la facturación, con el todo, y al final te olvidas de quién eres, te olvidas de lo que haces y solo sabes que estás frustrado vendiendo, que ganas pasta, pero estás incómodo en todo momento y no estás disfrutando de esto. Que sí, que facturas 10, 15, 20.000 euros al mes o el dinero que sea, pero no estás completo. No lo haces de una forma en la que comprendas qué está pasando y pierdes la verdadera esencia de todo esto. Así que el apartado número 2 del proceso de la pirámide de las creencias es súper importante que lo tengas en mente, que lo tengas en juego, es decir, aquellos factores que me hacen poder estipularme como un sistema de creencias válido, desde el entender, desde el ayudar, no desde el vender, desde la transacción. Súper importante, ¿vale? Muy bien. Luego, por último, tenemos el proceso de información. Ya hemos unido uno, hemos unido otro y ahora vamos hacia el tercero. Bueno, el tercero es la información, es decir, si yo te doy mucha información, pero luego la mentalidad y la creencia no están de una forma acertada, correcta y bien estipulada, es imposible que esa información la puedas utilizar de una forma correcta. Bien, en el sector del entrenamiento es muy importante que una videollamada de venta la entiendas en fases, bien, fases muy simples. Para obtener, en este caso, teoría, y para que esta teoría confabule bien con el triángulo, es decir, con la creencia y con la mentalidad, hay que simplificar las cosas y uno tiene que entender exactamente qué es lo que está haciendo. La videollamada de venta la vas a resumir en 4 partes. Bien, una primera parte que nosotros llamaremos una primera toma de contacto, bueno, da igual, no lo voy a escribir, ¿vale? Te lo voy diciendo. Una primera toma de contacto, una segunda parte en la que yo hago preguntas para obtener una información que necesito o para aumentar el nivel de conciencia de mi prospecto, un apartado número 3 en el que yo le explico a mi prospecto cómo se va a solucionar su problema y un apartado número 4 en el que el cliente, en el que el prospecto tiene que tomar la decisión. Bueno, vamos a ir estipulando cada punto por punto para que entiendas cómo le vamos a sacar el máximo rendimiento siendo entrenador personal dentro del apartado teórico. Bueno, en el apartado número 1 hablamos de la primera toma de contacto. Bien, la primera toma de contacto en una videollamada de venta es algo súper importante. A nivel evolutivo, si hablamos un poco de antropología, cuando tienes que saber que nosotros como seres humanos nos hemos permitido poder sobrevivir y poder desarrollarnos a lo largo de todo este tiempo porque hemos permanecido en sociedad, hemos permanecido en tribu, entonces para nosotros el sentimiento de cohesión es muy importante y cuando nosotros vemos a alguien que no conocemos o que viene de fuera, es igual como cuando tú estabas en la selva, había una tribu, esa tribu estabas con ellos y solo había 10 personas, 15 personas, os conocíais entre vosotros, sabíais que no os ibais a hacer daño, pero venía alguien de fuera. ¿Cómo percibías ese alguien de fuera? Como una amenaza, ¿bien? Entonces, siempre para el cerebro va a ser un punto de amenaza
cualquier persona que no conozcamos o que no tengamos medianamente bien relacionado, que no tengamos patrones de identificación con ellos o que no tengamos ningún tipo de vínculo, ¿no? Aunque te vea por redes sociales, aunque te vea por Instagram, o a lo mejor es gente fría que te llega a través de un anuncio y que no sabe mucho de ti. Entonces es importante que entiendas esto, ¿bien? Esa primera toma de contacto nosotros lo vamos a basar en un efecto que se llama efecto Soul Friend, que es efecto amigo del alma o alma gemela, cómo nosotros vamos a poder generar un sesgo de familiaridad, cómo nosotros vamos a poder generar ese punto de comodidad para el prospecto aunque no nos conozcan. Bien, es muy importante aquí entender el concepto de la autorrevelación, que nos dice la neurociencia que las personas cuando hablan de sí mismas se relacionan con las mismas secreción de neurotransmisores, en este caso de placer, como cuando por ejemplo practicamos sexo o comemos chocolate. Deja que las personas hablen de sí misma, ¿ok? O sea, no empieces la videollamada al tajo y tampoco empieces preguntando, oye, ¿de dónde eres? Oye, ¿qué haces? Oye, tal, oye, Pascual, ¿de dónde me llamas? No, deja que la persona encuentra algo que para la persona sea importante y pregúntale sobre ello. Si tiene una afición, si tiene un hobby, si tiene un niño, pregúntale sobre cosas que al cliente le importen. Estimula a través de la autorrevelación para generar efectos de familiaridad. Segundo punto, el proceso de escucha. Nosotros lo denominamos dentro de la formación proceso de escucha activa, es decir, cómo nosotros vamos a generar preguntas acertadas para obtener información de calidad y poder adaptar en el proceso número 3. En el proceso de escucha activa es muy importante que tengas en cuenta que hay cosas determinantes en esto, y es que las preguntas que yo haga tienen que ser preguntas que me den gran calidad. Bien, y nosotros en el proceso de escucha activa vamos a tener, nosotros le denominamos preguntas estratégicas. Bien, yo te voy a dar una pregunta estratégica de las 4, que es para entender el famoso dolor. Bien, el famoso dolor que os han vendido tanto en neurociencia se estipula desde los valores intrínsecos de compra. Es decir, ¿qué es un valor intrínseco de compra? La motivación real detrás de la toma de la decisión. Para intentar entender el valor intrínseco de compra, es decir, ese dolor real, no siempre basta con decirle a una persona si este problema le afecta en algo en su vida, sino tienes que generar lo que nosotros denominamos efecto burbuja. ¿Qué es el efecto burbuja? Bueno, pues sobre todo generar un clímax. Al igual que cuando tú vas al psicólogo o al médico, tú abres una puerta y entras dentro del médico, dentro del psicólogo, cierras la puerta y estás en tu estado seguro porque sabes que nadie te va a escuchar, pues realmente lo que tienes que aprender a generar es ese efecto burbuja, ¿ok? Que el cliente se sienta cómodo en un momento determinado de la videollamada y que tú aprendas a generar ese contexto y ese clímax. Que no lo hagas así de golpe, ¡pum!, sino dedícale el tiempo, ¿ok? Genera un efecto en el cual el cliente se pueda sentir cómodo en ese momento. Nosotros lo denominamos punto de rotura, breaking point. Es decir, cómo nosotros vamos a poder detener la conversación para que el prospecto se sienta cómodo en ese momento y que podamos profundizar sobre ese tipo de cuestiones. ¿Bien? Ok. Tercer punto, el argumento. Cuando nosotros explicamos nuestro servicio, es muy importante entender que todo lo que se basa en una videollamada es como si fuera esto la corriente de un río, ¿no? Yo hago este proceso bien, influye sobre este, hago este bien, influye sobre este, hago este bien, influye sobre este. Si yo hago si yo genero un buen efecto soul friend, genero una buena apertura en el proceso de escucha, si genero una buena apertura en el proceso de escucha me va a dar muy buena información y voy a poder adaptar información al proceso de argumento. El argumento es una parte de nuestro servicio que nosotros, de la videollamada de venta, perdón, que nosotros lo que principalmente queremos es que el cliente maximice la atención. Es decir, que la persona esté lo más atenta posible en la explicación del servicio. Porque si no está atenta, significa que va a perder información. Si pierde información, se genera aversión. Es decir, me falta información para tomar una decisión de una forma correcta. Entonces, tienes que asegurarte de que estás manteniendo la atención de tu cliente durante el todo momento. Por eso es importante que hables de cosas que tu cliente te ha dicho aquí, que la adaptes al 100%. Es importante, además, también que entiendas cómo nosotros vamos a utilizar los puntos de parafraseo, es decir, si tu cliente te ha dicho una frase que para él es importante, que la utilices en el argumento, es decir, que entiendas cómo poder confluir con este tipo de situaciones, ¿ok? Además, un argumento tiene que tener una característica principal y es que tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil de recordar, tiene que ser algo que para el cliente sea fácil de poder seguir y estructurar. Si tu servicio, yo lo que te recomiendo es que, por ejemplo, lo organices en 3 partes, como mucho, 3 partes, y que cada parte la vaya descubriendo el prospecto. Por ejemplo, no se lo digas todo de golpe, ni empieces a hablar y el prospecto no sepa hacia dónde va, sino el prospecto entiende que desde que empiezas tiene un inicio y tiene un fin. Bueno, esto te lo divido en 3 partes. La parte número 1, ¿cuál es?
Cuando termine la parte 1, vamos por la parte número 2, se llama tal. Vamos a generar ese punto para que el cliente tenga todavía la sensación o las ganas de poder seguir manteniendo la atención para poder, en este caso, obtener lo que quiere, es la solución a su problema. Y dentro del proceso de argumento nosotros lo denominamos el punto de... es como que efecto de traje a medida, ¿no? De cómo nosotros hemos hecho 4 preguntas estratégicas buenas, hemos obtenido información de calidad y hemos podido adaptar de una forma correcta en el proceso de argumento. Y luego, por último, y con esto finalizamos, que llevamos ya 35 minutos de vídeo, el apartado número 4, es decir, la parte en la que el cliente tiene que tomar la decisión. Bueno, es importante en esta parte, y te voy a dar otro breve punto aquí, que siempre el cliente sienta que es el que está tomando la decisión y no eres tú. Para que el cliente sienta que él es el que está tomando la decisión, es muy importante que en este caso sea el cliente el que te pregunte por el precio. Bien, esto es simplemente comunicación. Bien, emisor-receptor, es como si fuera un partido de tenis. Tú tienes que conseguir que tu cliente sea el que saque el partido, la bola de juego, bien, que tu cliente sea el que te lo pregunte. ¿Por qué? Porque siempre va a ser el cliente el que siente que va a estar, en este caso, tomando la decisión. Oye, ¿cuánto vale? Pues vale esto. Oye, pues si lo hago, pues no lo hago. Oye, por tal, por cual. No se deja llevar por la corriente del río. Es decir, que tú le digas al cliente, oye, que entonces empezamos. Oye, pues ¿te parece si hacemos así y empezamos asado? No, tienes que dar la sensación de que el cliente es el que está decidiendo. Es importante para no generar fricción en estos momentos. Y para eso, que sea el cliente el que te pregunte por el precio. Es el primer paso para hacer un proceso saneado del proceso de final de toma de decisión. Y para eso lo que vas a hacer es, vas a generar un apartado de dudas, ¿bien? Y ese apartado de dudas lo vas a generar entre el proceso 3 y el proceso 4. Y lo que vas a hacer con el cliente es, le vas a decir, vale, fulanito, vale, Juan, ya que hemos terminado de explicarte el servicio y tal, lo normal, tienes que normalizarlo, lo normal es que te hayan surgido dudas de lo que te he explicado. Bien, para eso vamos a generar 2 bloques. Un primer bloque en el que me vas a preguntar cualquier cuestión que tenga que ver con el servicio, con tal, y se lo detallas. Y luego, por último, cuando ya terminemos, pasaremos a un bloque económico en el que tú me preguntarás lo que tú necesites sobre el apartado económico. ¿De acuerdo? Esperas un sí por parte del cliente. Venga, perfecto, aprende a guiarlo. Esto se llama liderazgo conversacional. Aprendes a liderar la conversación. Oye, fulanito, pues entonces coméntame. Pues mira, tengo dudas sobre esto. Bien, perfecto. Cuando termine, lidera la conversación, controla la conversación, redirígelo hacia el apartado económico. Perfecto, Juan, pues nada, pues pasamos al bloque económico. Pregúntame tú lo que necesites y que sea el cliente que te diga. Bueno, pues lo último que me queda saber es el apartado del precio. Y aquí empezamos una nueva etapa, que es la etapa número 4, con un buen pie, y es el cliente el que está empezando a sacar la bola de partido, y es importante entenderlo a nivel comunicativo desde esta perspectiva porque te va a facilitar muchísimo más el proceso. ¿Vale? Bueno, madre mía, 37 minutazos. Espero que te haya gustado el vídeo. Es una mini formación completa, estratégica para entrenadores personales, que si has estado durante todo este proceso, como siempre te digo, ya más o menos sé quiénes estáis ahí full. Déjame un comentario por aquí para saber quién sigue ahí, porque yo lo valoro mucho para futuras formaciones, para daros acceso. Y nada, nos vemos en el siguiente. Como siempre te digo, dale like y suscríbete porque me ayuda muchísimo. Y si no, pues también. Esto lo hago con amor. Desde el amor, yo te lo doy sin esperar absolutamente nada a cambio. Que lo disfrutes y que te puedas formar de una forma gratuita y que seguramente en un futuro pues nos encontraremos. Muchos besos.